¿Cuántos anhelan este momento, hermanos? Estos momentos maravillosos en los que pues tenemos hambre y sed de la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Cuántos tienen hambre y sed de la palabra del Señor? Aleluya, gracias a Dios. Y hoy, como habíamos quedado la semana pasada, después de estar hablando de temas tan importantes como es el arrebatamiento de la iglesia, la segunda venida de Cristo, la preexistencia de Cristo, ¿verdad? Y temas tan importantes y que nos abren un panorama en el cual podemos ver 180 grados. Ya antes nuestra perspectiva de visión era, hermanos, así. A veces puedo decir que no podíamos ver más allá de la punta de nuestra nariz. Pero desde que empezamos a estudiar las Escrituras y el Espíritu Santo nos revela la verdad de estas Sagradas Escrituras, nuestra perspectiva, después de ser así y ver solamente en un puntito y no poder ver con toda claridad, se ha ensanchado y podemos ver 180 grados, con una panorámica en la que podemos decir: Señor, cuánta ignorancia había en mi vida, y ahora me doy cuenta de que tú eres el único camino, verdad y vida. Aleluya. Hoy vamos a estudiar las 7 dispensaciones. Amén. Las 7 dispensaciones. ¿Qué es una dispensación? Porque en la Biblia, ¿verdad?, no está específicamente esa palabra, pero los estudiosos de las Sagradas Escrituras han hecho así como que una línea del tiempo en el transcurrir de las edades, desde que el hombre existió por primera vez sobre la faz de la tierra, y cómo Dios ha venido tratando con el ser humano de tal forma que nos podemos dar cuenta que estamos aquí porque hay un propósito. Amén. Y ese propósito está enfocado en de dónde venimos y hacia dónde vamos. Aleluya. ¿Qué significa dispensación? Tuve que buscar en el nuevo diccionario bíblico ilustrado. Vean nada más. Y estos libros a veces los tenemos que comprar para poder, hermanos, ilustrarnos más y tener conocimiento, ¿verdad? Tengo otros libros allá que mi papá también me dejó y que me han servido muchísimo. Este tema que hoy vamos a estudiar es un análisis de mi papá. Lástima que no le puso la fecha en cual él dio este estudio, pero hoy quiero compartirlo con ustedes. A él le gustaba leer muchos libros, y tiene muchos libros ahí tan interesantes, y que él se ilustraba y buscaba y leía, y por eso es que, hermanos, tenía un conocimiento muy amplio a la hora de exponer la palabra de Dios. Dice por ahí, ¿verdad?, que ¿cómo se llama? El conocimiento nos hace libres de la ignorancia. Amén. Entonces necesitamos leer mucho y leer la palabra de Dios para poder ser liberados de esas cadenas de ignorancia. Aleluya. ¿Qué significa dispensación? De acuerdo al diccionario bíblico, significa literalmente administración de una casa. ¿Lo quieren anotar, por favor? Significa, y viene de la raíz griega oikonomia, de ahí la palabra economía, porque si nosotros lo traducimos al español, no es otra cosa más que la administración de una casa, una economía.
Y de ahí un trato ordenado con los hombres por parte de Dios en la variada administración de sus caminos en distintos tiempos, al examinar las administraciones de Dios con los hombres. O sea, la primera dispensación, que fue la dispensación de Dios con el hombre, en la cual la conocemos en la dispensación de la inocencia. ¿Por qué de la inocencia? Porque fue en donde el hombre es formado. Dios le da a su compañera, sacada de su propia costilla del varón. El varón la llama varona, porque dice, porque del varón fue tomada. Y Dios les delega una responsabilidad en la que les dice: multiplicaos, henchid la tierra y sojuzgadla. Trabajen la tierra para que la tierra les dé todas y cada una de sus bendiciones. Entonces, podemos señalar en el estado de inocencia en Edén, aunque difícilmente participó del carácter de una dispensación, se dio un mandato a Adán y Eva, con demanda de obediencia. Y ustedes ya conocen la historia, ¿verdad? ¿Qué fue lo que le dijo Dios a Adán y Eva? De todos los árboles frutales que existen en este jardín que yo he diseñado para ustedes, pueden comer, a excepción de uno. Y ahí está dando Dios una instrucción para que puedan vivir eternamente. Dice, con demanda de obediencia, anunciándose la pena si se desobedecía. Porque Dios les dice, porque si ustedes desobedecen esta instrucción que yo les doy, si ustedes comen de ese árbol prohibido, ciertamente morirán. Mientras Adán y Eva vivieron en el huerto del Edén, antes de pecar, para ellos era todo un paraíso, y ciertamente la Biblia dice que era el paraíso, porque no crean ustedes que Adán y Eva solamente extendían la mano para recoger los frutos y comer y alimentarse de él, sino que Adán, vean la instrucción que Dios le da, hermanos, dice, sojuzguen la tierra, o sea, trabajen la tierra y cosechen de ella. No era que Adán nada más andaba de flojo ahí, paseando con su esposa como en una luna de miel. No, hermanos, Adán trabajaba la tierra y la tierra le producía en abundancia. Y durante todo ese tiempo que ellos vivieron ahí, antes de desobedecer, era bendición para él y para ella. De tal forma que ellos no conocían la maldad. Ellos no sabían qué cosa era el pecado, y mucho menos la muerte. Debemos entender que cuando tú desconoces algo, no puedes tener conocimiento de algo que no conoces, y mucho menos explicarlo. Tú desconoces algo y te preguntas sobre ello, y tú dices, no sé, no lo conozco, y mucho menos puedo dar una explicación de aquellas cosas. Entonces Adán y Eva vivían en ese estado de inocencia en la que solamente había comunión con Dios, de tal forma que ellos vivían en esa armonía total con Dios y platicaban con Dios. Aleluya. Ya anteriormente había explicado esto. Por eso es tan necesario y tan importante que domingo a domingo estemos aquí para poder aprender, hermanos, de estas grandes bendiciones. Entonces, es la administración de una casa, pero ellos administraban bien.
Ellos todo lo hacían con todo el conocimiento de causa y toda la sabiduría que Dios le había puesto a Adán, de tal forma que ellos vivían felices en ese lugar. No había tristeza, no había dolor, no habían enfermedades. Ellos podían tratar tan cercanamente a las fieras que hoy nosotros no nos podemos acercar a ellas. Ellos acariciaban al enorme león, que no eran del tamaño que nosotros los conocemos ahora, aunque los vemos enormes. Los animales en el principio de todas las cosas, en el que Dios creó todo para bendición, y dijo Dios, y vio Dios que era bueno, porque estaba pensando en alguien especial, y ese era el ser humano. Y dijo Dios que era bueno. Aleluya. Y Adán y Eva se paseaban con los enormes tigres y caminaban con los leones, y los leones le obedecían al ser humano. El elefante, los enormes rinocerontes y toda bestia que se arrastra sobre la tierra o que camina sobre la tierra, reptiles y las aves de los cielos. Podían ver un águila que venía y se posaba en el brazo de Adán, y él era el rey, hermanos, que había sido puesto por Dios para que gobernase sobre toda la creación. Aleluya. ¿Han visto las películas de Tarzán? En el que parece que Tarzán habla con los animales y le obedecen cosas. Bueno, en el principio de todas las cosas, y fue más allá de una simple representación en una película, porque dice la Biblia que le fue dotado de tal sabiduría que él le puso a los animales su nombre, y dice que así se llaman hasta el día de hoy. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, qué conocimiento, qué sabiduría, qué responsabilidad, hermanos, y noble responsabilidad. Aleluya. Y esto fue en el principio, en el que el hombre era feliz con su compañera, y su compañera era feliz con él, y disfrutaban juntos y compartían ideas. Pero desafortunadamente ocurre una desgracia, ¿verdad? Vamos a ver qué nos dice Génesis capítulo 1, versículo 28. Vean cómo, hermanos, en esta dispensación de la inocencia, el primer pacto, o sea, el pacto edénico, gobernó la vida del hombre antes de la caída de éste en el pecado. ¿Por qué la vida del hombre era una vida recta, una vida sin prejuicios y sin problemas? Porque Dios los gobernaba. Amén. ¿Qué nos dice en el versículo 28? Y los bendijo Dios. No habla aquí en singular, sino está declarando una expresión en plural, porque está hablando de él y de ella. Y dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Quiere decir que el hombre tenía autoridad. Ahí sí verdaderamente teníamos, si podríamos decir así de una manera coloquial, al verdadero Tarzán. Ese sí era un hombre.
Hermanos, las bestias no eran como nosotros las conocemos ahora. Eran mucho más enormes. Las plantas, los frutos, no las manzanitas esas ahí medio raquíticas que tú te comes por ahí, sabe insípida, agria, ¿verdad? Sin sabor. No, hermanos, eran frutos. Científicamente se ha investigado que en la primera vida del ser humano sobre la faz de la tierra, los árboles eran gigantescos, las hojas eran enormes, los animales no tenían la estatura que tienen ahora. ¿Por qué vino el decaimiento sobre la vida del hombre, en el que el hombre incluso fue minimizado en estatura física y espiritual? A causa del pecado. Y esto repercutió en la creación, porque también trascendió, hermanos, en las cosas que Dios había creado. Y le dijo Dios, dice: maldita será la tierra por tu causa. Vino una decadencia, hermanos, en la que la vida del hombre ya no fue lo mismo, porque entonces ahí él, al haber experimentado el haber desobedecido a Dios, se pudo dar cuenta de la gravedad del asunto, y entonces se dio cuenta y conoció que hubo instantáneamente una separación de Dios con el hombre, y el hombre instantáneamente murió espiritualmente, aunque físicamente fue gradual, porque había sido creado para vivir para siempre. Si el hombre no hubiese pecado, hasta el día de hoy estaríamos viendo a nuestro padre Adán y a nuestra madre Eva, hasta el día de hoy, en juventud eterna. Y conociésemos a los padres de la descendencia humana, pero por causa del pecado, el ser humano, el hombre y la mujer, espiritualmente murieron instantáneamente. Y esa muerte que menciono, instantánea, significa que hubo una separación de Dios con el hombre, y hubo un abismo en el cual el hombre ya no podía tener comunión con Dios como la tuvo antes de. Y conoció el hombre el pecado y la desgracia y las consecuencias del pecado. Fue algo terrible, hermanos. Fue la desgracia más grande y la maldición más grande que pudo caer sobre la humanidad. Porque dice el apóstol Pablo: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Qué terrible. La dispensación número 2. Vamos con la dispensación número 2. La dispensación de la conciencia desde la caída del hombre hasta el diluvio. Y esto se encuentra en Génesis capítulo 6 y capítulo 7. Y ustedes pueden ir a las Sagradas Escrituras y, hermanos, darse cuenta aquí de la situación que se tornó totalmente lóbrega, oscura, tenebrosa en la vida del ser humano desde el momento en que él desobedeció a Dios. ¿Qué fue lo que pasó? Dice aquí el autor de este diccionario: en la dispensación de la conciencia,
Y hace algunas semanas atrás hablé sobre lo que significa conciencia. ¿Alguien se acuerda? Hermanos, si yo les hago un examen, todos me reprueban. Gracias a Dios. La palabra conciencia significa con conocimiento de causa. Eso significa conciencia. Con conocimiento de causa. Entonces el hombre, ya después de haber pecado, él sabía perfectamente que con conocimiento de causa hacía las cosas, obedecer a Dios o desobedecerlo deliberadamente. Por eso dice aquí, esto fue seguido por un prolongado periodo de casi 1600 años antes del diluvio. O sea, que después de que Adán y Eva pecaron, en esa situación, hermanos, de la vida del ser humano, en la que Adán tiene a Caín como hijo primogénito y después a Abel, y Caín asesina a su hermano Abel, después nace Set, ¿verdad? Como que significa sustituto, sustituyendo a Abel. Y empezó la tierra, y si ustedes leen en la Biblia, ¿verdad? Después de que Adán y Eva pecaron y tuvieron sus primeros hijos, dice, se empezó a llenar la tierra de violencia y maldad. De tal forma que en algunos capítulos dice la Escritura que esa maldad se tornó tan cruda, se multiplicó de tal forma que incluso dice que subió la maldad hasta la presencia de Dios. Desde que Adán y Eva pecaron hasta el momento en que Dios le habla a Noé y le dice, constrúyete un arca, porque voy a destruir y a raer todo ser vivo de sobre la faz de la tierra. Y créanme que Dios siempre habla a la humanidad, hermanos, de tal forma que le hace ver su maldad y le delega esta responsabilidad a Noé, y predica Noé 120 años anunciando que vendrá un diluvio, una gran catástrofe, un castigo de Dios por la maldad y los pecados del hombre. Y el ser humano no obedeció, se burló, rechazaron el mensaje, hasta que dice la Biblia, y vino el diluvio y se los llevó a todos. ¿Cuánto tiempo transcurrió desde Adán hasta Noé? Aproximadamente unos 1600 años. Un periodo sin tratos concretos de Dios con el hombre. Por eso se llama la dispensación de la conciencia, en el que Dios se alejó del hombre y el hombre hizo y deshizo. Y solamente Dios se fijó en un varón que era conforme al corazón de Dios, y ustedes lo pueden leer. ¿Cuántos han leído el Génesis completo? Hermanos, para poder tener conocimiento de lo que les estoy hablando, les dejo de tarea que lean el Génesis completo, por favor. Porque si yo les hablo de estas cosas, hermanos, y ustedes dicen, ¿de qué me habla el hermano? ¿A dónde está eso? Bueno, necesitas leer el Génesis. Hermanos, a estas alturas, en el que el Señor está a punto de retornar a la tierra por su iglesia, o de arrebatar a su iglesia, mejor dicho, de la tierra, y que llegues a la presencia de Dios y te diga el Señor, mi hijo, mi hija, ¿qué te pareció el libro del profeta Jonás? Señor, ese libro nunca lo leí. Y te presenta a Jonás y te lo trae, y mira, este es Jonás, el profeta.
que le predicó a los ninivitas. No sabía que existía Jonás o que existía un libro de Jonás en la Biblia. Hermanos, ¿con qué cara nosotros nos presentaremos delante de Dios con tal ignorancia, con tal falta de conocimiento? Bueno, al menos te pregunto, ¿conoces la historia de México? ¿Sabes quiénes son los héroes de la independencia y no los confundes con los héroes de la revolución? ¿Sabes quiénes fueron los héroes que lucharon por la libertad del yugo español? ¿O los confundes con los que pelearon en la Revolución Mexicana? ¿Sabes cuáles son los profetas de la Biblia? ¿O los confundes con los hombres de Dios en el Nuevo Testamento? Hermanos, es realmente preocupante. Yo no te estoy pidiendo que te aprendas los libros de la Biblia de memoria, aunque debería de ser así. Pero al menos que conozcas cuáles son los libros del Antiguo Testamento y los libros del Nuevo Testamento. Porque cuando yo doy una cita bíblica y digo, vamos a leer el profeta Habacuc, y lo andas buscando en el Nuevo Testamento, y te hablo de Primera de Juan, y lo andas buscando en principio de Génesis, Samuel, Rey, y dice, hermano, creo que se equivocó, ese libro no existe. Entonces, ¿de qué se trata, hermanos? ¿Estamos leyendo la Biblia o todavía hay esclavitud de ignorancia? Créanme, hermanos, que no les estoy que no son palabrerías aquí lo que les estoy diciendo. Dios nos preguntará si leímos este libro sagrado. Y que tú llegues allá y le digas, Señor, pues yo solamente supe que tú eras mi Salvador. Amén. Hermanos, démonos el tiempo. Miren, mi papá tiene una colección de libros que todavía hasta la fecha de hoy, y esos libros tienen aproximadamente más de 50 años, porque los compró en Coatzacoalcos, Veracruz, cuando él era pastor de la iglesia Filadelfia. Es una colección de 10 tomos totalmente ilustrados desde el Génesis hasta Apocalipsis. Y cuando mi papá compró esos libros en mi niñez, un poco más pequeño que él, empecé a leerme esos libros, y fue así como conocí la Biblia, hermanos. Totalmente ilustrados, 10 tomos de libros así de este grueso, y así de grandes los libros. Y dice, las bellas historias de la Biblia. ¿Y cuántos ustedes consideran que las historias de la Biblia son bellas? Las bellas historias de la Biblia. Pues me leí desde el Génesis hasta el Apocalipsis, 10 tomos. Y fue así como tuve conocimiento, hermanos, de la palabra. Quizá me daba flojera leer un libro así, puras letras, ¿verdad? Pero si tú le compras a tu hijo un libro ilustrado de la Biblia, no tan solo se va a deleitar leyendo las grandes historias de la Biblia, sino las ilustraciones que vienen ahí. Porque esa es la forma en cómo llamas la atención de un niño. Y esos libros traen hermosas ilustraciones. Pues entonces, hermanos, en la dispensación de la conciencia, el hombre hacía lo que se le daba la gana, con conocimiento de causa. El hombre no quiso buscar a Dios, el hombre se apartó de Dios y se hizo sus propios dioses. Empezó a adorar a la luna, al sol, a las estrellas, a los montes, a los ríos, a los mares, a los vientos, y se hizo un sinfín de dioses.
a los animales, a los toros, a las vacas, al águila, a la serpiente. Y por eso dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, dice que teniendo conocimiento del Creador, no adoraron al Creador, sino a las cosas creadas. ¿Qué fue lo que ocurrió aquí? Dice, en un periodo en el cual no hubo tratos de Dios con los hombres, aunque ciertamente con la promesa del libertador o del liberador, que se llama Jesucristo, porque Dios le hizo una promesa a Adán y a Eva, y dijo, y de ti vendrá la simiente que le aplastará la cabeza a la serpiente. Yo les invito, hermanos, anótenlo por favor. Hay unos videos preciosos en YouTube en el cual te habla de cada uno de los capítulos de la Biblia de una manera ilustrada, y el que te va narrando ahí te va haciendo los dibujitos de tal forma que tú vas aprendiendo de una forma maravillosa, y te explica con una tal claridad las Escrituras para que tú puedas entender las grandes verdades de la palabra de Dios. Y se llama el Proyecto Biblia. Búsquenlo así en YouTube, y hermanos, se van a quedar maravillados de cómo ese hermano explica con tal claridad las Escrituras a través de imágenes, de dibujos que se van formando ahí, y se llama el Proyecto Biblia. Maravilloso, se los recomiendo a ustedes como adultos, como padres, y para sus hijos y para los jóvenes. Escríbanlo, el Proyecto Biblia, y se van a sorprender. Vienen temas tan maravillosos, tan importantes sobre la Biblia, que yo me quedé así y me aventé, hermanos, casi los 5 libros del Pentateuco, desde el Génesis hasta Deuteronomio. Maravilloso. Van a aprender ustedes y van a aprender sus hijos. Entonces, la promesa de un libertador, hermanos, que vendría de la simiente de la mujer. Aleluya. Entonces, para tener conocimiento de la dispensación de la conciencia, debemos leer Génesis capítulo 6 y versículo 7 y los demás capítulos, ¿verdad? En el que cada quien hizo lo que se le pegó la gana, y, hermanos, se multiplicó la maldad. Aleluya. Bueno, no aleluya, ¿verdad? Porque estoy hablando de aleluya por la palabra de Dios, no porque esté diciendo aleluya porque el hombre se perdió, ¿verdad? Número 3. Vamos en la tercera dispensación. La dispensación del gobierno humano desde Noé hasta el diluvio. Desde Noé en el diluvio hasta Abraham, perdón. Y vamos a Génesis capítulo 8, versículo 20. Génesis 8:20, y dice: y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Después de que el arca de Noé se asentó sobre ¿cómo se llama? La cúspide de uno de los montes en Ararat, Noé ofreció un sacrificio a Dios, un holocausto al Señor, agradeciendo por haberlos guardado durante todo ese tiempo. Si ustedes leen la Biblia, se van a dar cuenta que ellos estuvieron encerrados ahí. Dios los guardó, hermanos, un poco más de un año. Ahora, ¿qué nos dice aquí el autor? Que no mostraron arrepentimiento, ¿verdad? Y el mundo antiguo pereció en el mundo postdiluviano.
Dios estableció el gobierno humano, en tanto que el conocimiento de Dios, ahí está, Dios estableció el gobierno humano, o sea, le dio de alguna forma que el hombre se gobernase por sí mismo, como Dios que juzga el mal era dispersado por los descendientes de Noé. ¿Sí? Se hallan tradiciones del diluvio por prácticamente todas las tribus y lenguas del mundo. Esto constituye otro testimonio divino. Miren, se han encontrado tablillas tan antiguas en Babilonia y en todo lo que fue el imperio mesopotámico, allá en Ur de los Caldeos, de donde Abraham salió, porque Abraham vivía en Ur de los Caldeos y su papá y su mamá eran idólatras. Cuando Dios le llama y le dice: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y este es el gobierno humano, ¿ok? Pero para poder entender esto, hermanos, no nada más necesitas leer ese versículo, sino desde Génesis capítulo 8 hasta el capítulo 20. Y ahí encontrarás toda la situación de la vida del hombre en el gobierno en el que él establece: estas son mis reglas, y cada quien hace lo que se le pega la gana. ¿Creen que el hombre pueda gobernarse por sí mismo, sin una autoridad que lo guíe y que le establezca leyes y normas? De ninguna manera, ¿verdad? Estamos viendo un ejemplo claro del gobierno mexicano. ¿Hasta dónde nos llevaron nuestros gobiernos políticos? A una total corrupción, en la que a este hombre López Obrador le está costando tanto trabajo limpiar toda esa basura, toda esa suciedad, toda esa escoria. Vean aquí, hermanos, dice: como Dios que juzga el mal era dispersado por los descendientes de Noé, se hallan tradiciones del diluvio por prácticamente todas las tribus y lenguas del mundo. Hay historias en tablillas escritas en ¿cómo se llama? Escritura cuneiforme, en el que hablan diferentes culturas de que hubo hace miles de años atrás un diluvio por las culturas. Cada una de ellas la fueron distorsionando, y hay un tal Sinué ¿cómo se llama? La cultura de los caldeos, que hablan de un diluvio, pero la más apegada a la Biblia, de la cual habla de ese diluvio universal, son las Sagradas Escrituras. Amén. Amén. Esto constituye otro testimonio divino. Siguió después la división de la tierra entre varias naciones y tribus, según sus familias y lenguas. Entre estos prevaleció la ignorancia acerca de Dios, porque el hombre en su pecado y en su maldad es más propicio a salirse del camino que a seguir el camino que Dios le marca. ¿Quiénes se encargaron de instruir a sus hijos en lo que a Dios había hecho con respecto al diluvio universal, por la cual muchas culturas tenían conocimiento de eso de generación en generación? Los 3 hijos de Noé. Pero a través de los tiempos se fue distorsionando y se fue perdiendo, de tal forma que el hombre perdió todo el panorama y el conocimiento de Dios, y que hay un Dios de amor, pero que también hay un Dios de justicia que juzga conforme a las obras del hombre cuando él no se arrepiente de sus pecados. Es un Dios justo, pero también es un Dios juez que juzga con rectitud. Amén. Y el hombre prevaleció en ignorancia. Por eso vayamos a Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 17, versículo 30.
Hechos 17:30, y dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, porque el hombre, en su afán de querer tener conocimiento de Dios, distorsiona su forma de pensar, su forma de creer, y lejos de adorar a un Dios real y verdadero, adoran toda clase de basura. Siempre hago alusión a esto y me da mucha risa, porque en la India, hermanos, no existen miles de dioses. Les dije que existen y tienen millones de dioses. Bueno, ellos adoran la rata y la creen una deidad, porque ellos creen en la reencarnación. Pero ellos, en su afán y en su ignorancia de querer ser mejores que Dios, hasta las pulgas de las ratas adoran. Ellos no son capaces de aplastarle la cabeza a una rata. ¿Creen que matarían a la pulga de la rata? A pesar del testimonio del poder y deidad de Dios y del testimonio de la conciencia mencionado en Romanos capítulo 1 y capítulo 2. ¿Quiénes han leído Romanos capítulo 1 y capítulo 2? ¿Sí lo han leído, hermanos? Sí, habla de la desobediencia del hombre y que los entregó a sus concupiscencias. Y a una mente reprobada, dice la Biblia. Reprobados están. Bueno, ¿por qué, hermanos? Hago énfasis. A lo mejor nos vamos a tardar un poquito. Miren, es muy poquito, pero es tan extenso esto que lo tengo que ilustrar con ejemplos. ¿Por qué creen ustedes que la juventud en estos tiempos está tan perdida y tan desorientada? Porque se le han dado todas las facilidades para que un niño ya no razone, ni se esfuerce por ganarse el puesto o la banca en una escuela. ¿Qué es lo que hace el gobierno ahora? Automáticamente el niño, aunque ya no todavía no termina la primaria, automáticamente ya está inscrito en la secundaria más cercana a su comunidad. Por eso es que los jóvenes están en esa situación en la que yo tengo mis derechos y tengo derecho a que mi papá y mi mamá me alimenten y me sustenten y me den todo. Y si repruebo, el maestro tiene la obligación de pasarme. Así son las leyes que estableció el gobierno anterior. Esas fueron las leyes, educativas, que estableció el presidente anterior, por si no lo sabían. El niño o el adolescente en la secundaria ya no le guarda respeto al maestro, cuando antes, aproximadamente unos 30, 40 años atrás, el jovencito veía al maestro como su segundo padre y lo respetaba y bajaban la cabeza y saludaban con tal reverencia y respeto. Ahora se les ponen al rico y ¿tú qué? Yo te voy a demandar y para que te corran de la SEP y ¿cómo se llama? Y yo tengo mis derechos. Pero pregúntale a ese niño de tercero de secundaria o ese adolescente de tercero de secundaria que te diga las tablas de multiplicar al revés o al derecho y no se las sabe. ¿Por qué? Porque ahora ellos consideran que tienen derecho de todo, pero no les han enseñado cuáles son sus obligaciones. Y no tan solo le rezonga al maestro, sino que a su papá le da una patada. Te voy a demandar, viejo chocho. Esa es la juventud de ahora, hermanos.
porque no le han enseñado a ser responsables. A nosotros, en el tiempo que nos tocó pasar por ese proceso, yo lloré en mi adolescencia porque no pude pasar el examen para quedarme en la escuela que yo quería. Y nos hicieron gente responsable, gente que para poder obtener algo lo tenías que ganar con esfuerzo. Y ahora los jóvenes no se esfuerzan en lo absoluto, porque todos se los dan en charola de plata. Y no los puedes regañar ni los puedes exhortar, porque ellos dicen que tienen derechos, pero no les han enseñado cuáles son sus obligaciones. Por eso hay una juventud ahora perdida totalmente. ¿Por qué? Por causa de que el gobierno se ha distorsionado totalmente en la vida social y familiar. Antes, unos 30 años atrás, se decía en los medios de comunicación y a través de los comerciales en los medios de comunicación, y se decía: la familia es el núcleo de la sociedad. Ahora, no importa, cualquiera puede vivir y hacer lo que se le pegue la gana. El niño, si nace con esa tendencia al homosexualismo, déjalo, porque ese es su derecho. ¿Por qué fue destruida Sodoma y Gomorra? ¿Por qué fue destruida la humanidad entera en el diluvio? ¿Por qué, hermanos? Por la desobediencia. Y saben una cosa, Dios está mirando a esta generación y Dios mandará un juicio sobre esta generación. Pero saben una cosa, antes de que Dios mande el juicio sobre esta generación, sobre esta humanidad perdida y perversa en este tiempo, Dios se llevará a su iglesia antes. Así como le salvó la vida a unos cuantos en el diluvio y predicó, y así como se predica ahora este mensaje de salvación y de arrepentimiento, y la gente se rehúsa y no cree en esta palabra, hermanos, así como el diluvio, que no nada más 8 personas se salvaron, en ese tiempo también unos pocos se salvarán. Número 4, la dispensación de los patriarcas desde Abraham hasta Moisés. Génesis capítulo 12, del versículo 1 en adelante. Dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Todos, hermanos, y cada uno de nosotros formamos parte de esa familia espiritual de la descendencia de Abraham, por la fe. Amén. A lo mejor no en la carne, no venimos con esa genética y esa sangre de la descendencia de Abraham, pero estamos más arriba que los mismos judíos. Bendito sea el Señor. Y así lo dice la palabra de Dios en el libro a los Romanos. Dice: tú que eras la rama silvestre y se fuiste injertada en la rama natural que es Cristo, y fuiste partícipe de las bendiciones. Y los que eran la rama natural fueron cortados para dar lugar a la rama silvestre y ser partícipes de esa bendición. Ahora dice el Señor: no te jactes de esa bendición que Dios te ha dado, porque así como la rama natural no fue partícipe, vendrá el tiempo en el que serán partícipes. Porque ahorita Israel no cree, y eso lo prediqué la semana pasada. Y ya saben ustedes por qué prediqué eso y que
tiene coherencia con lo que estamos diciendo ahora. Pero creerán, aleluya. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Entonces, ¿cuánto tiempo transcurrió de ese lapso de tiempo, hermanos? Desde el diluvio hasta Abraham. Veamos qué nos dice la Escritura. Unos 360 años después del diluvio, o sea, transcurrieron 360 años después del diluvio, ¿verdad? Hasta Abraham. Empezó la era patriarcal con el llamamiento de Abraham, un nuevo trato soberano de parte de Dios, pero esto quedó limitado a Abraham y a sus descendientes. O sea, fue el trato en el que Dios trata con Abraham y le dice: de a ti haré una gran nación. Y fue Abraham el primer patriarca, y después Isaac, y después Jacob. Amén. Y de Jacob Dios hace que el pueblo de Israel se multiplique con los 12 varones que tuvo de sus diferentes mujeres, ¿verdad? Y tuvo 12 hijos, y fueron las 12 tribus de Israel, y se multiplicaron en Egipto hasta que estuvieron ahí 430 años, y Dios los saca de allí para ya llevarlos a la tierra prometida. Aleluya. Quinta dispensación, la dispensación de la ley, desde Moisés hasta Cristo clavado en el madero de la cruz. Éxodo capítulo 19, versículos del 1 al 8. Que no está limitado solamente a ese texto, necesitan leer todo el Éxodo, hermanos. Pero vamos a leer desde el versículo 1 al 8. Éxodo 19, amén. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí, y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob, o a la casa de Israel, y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz. Aquí está, hermanos, el meollo del asunto. Dice: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, o sea, mis mandamientos, mis estatutos, vosotros seréis mi especial tesoro. Hoy, ¿qué clase de, hermanos, adjetivo calificativo le está dando al Dios de los cielos y de la tierra al pueblo de Israel? Dice: vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Aleluya. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Aquí quiero que entiendas, hermanos, que Dios está hablando de manera literal al pueblo de Israel y de manera simbólica a cada uno de nosotros. Porque el Señor en el libro de los Hebreos, hermanos, habla de que nosotros somos un real sacerdocio y pueblo santo y adquirido por Dios. Aleluya. Dice: y me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. En un principio dijeron: haremos lo que tú nos digas por orden de Dios. ¿Qué nos dice aquí la Escritura? La dispensación, en la dispensación de la ley, es cuando Dios dice: a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto os castigaré por todas vuestras maldades.
Aquí está hablando al pueblo de Israel. Voy a volverlo a leer. A vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, hablando de Israel. Por tanto os castigaré por todas vuestras maldades. ¿Y cómo le ha ido Israel, hermanos? Si ustedes han leído los libros de los reyes, o más bien los libros de los jueces, ¿qué le ocurrió en el libro de los jueces a Israel? Dice en el libro de los jueces al final: y todos hacían lo que bien les parecía. Eso se los va a explicar en las ilustraciones que les acabo de dar del proyecto Biblia. Busquen la lectura del libro de los jueces en esos videos, y les va a decir al final. Y la Biblia dice: y cada quien hacía lo que bien le parecía, en el libro de los jueces. En el libro de las bellas historias de la Biblia que les acabo de mencionar, que vienen totalmente ilustradas y que yo leí siendo niño, ahí le ponen un título y les ponen días de vaivén, porque tantito estaban obedeciendo a Dios, y cuando Dios los castigaba, los mandaban a la esclavitud, y venían pueblos y arrasaban con parte del pueblo, y los demás se los llevaban esclavos. Allá se arrepentían, Dios les levantaba un juez, los salvaba y los traía al pueblo, y después de un tiempo se olvidaban de Dios y volvían a hacer lo malo, y Dios les hablaba y les decía que debían volver a los caminos de Dios, y ellos no hacían caso. Dios les mandaba juicios, se los llevaban esclavos, allá se arrepentían, le pedían perdón a Dios, Dios les levantaba un juez, regresaban nuevamente y volvían a hacer lo malo. ¿No nos reflejamos nosotros, hermanos, en esa actitud del pueblo de Israel en nuestras vidas cotidianas? Esta es, hermanos, la dispensación de la ley. Fue la dispensación del haz esto. Escuchen, por favor. Esta es la dispensación de la ley. Fue la dispensación de haz esto, del verbo hacer, y vivirás con bendición. Desobedece y recibirás maldición. ¿Qué nos dice Deuteronomio capítulo 28? ¿Quién ha leído Deuteronomio? Eso, hermanos, cuando yo lo encontré leyéndolo, eso me lo grabé aquí y aquí. Dice: acontecerá que si tú obedecieres todas mis leyes y mis estatutos, y prescribieres en tu mente y en tu corazón todas estos mandamientos, todas estas bendiciones que yo te enlisto hoy te alcanzarán. Y le empieza a enumerar una serie de bendiciones. Le dice: bendito en tu entrar y bendito en tu salir. Bendito el fruto de tu vientre y bendito el fruto del vientre de tu bestia. Bendita tu arteza de amasar, todo lo que tocares será bendito. En tu trabajo serás bendecido, estarás siempre adelante y nunca atrás, estarás siempre arriba y nunca abajo, siempre serás cabeza y nunca serás cola. Tú siempre darás prestado y nunca pedirás prestado. Y quiero decirte hoy que si tú obedecieres todos estos mandamientos, mi palabra siempre te mantendrá en bendición, y serás bendecido en todas las naciones, y todas las naciones serán testigos de que hay un Dios en Israel. Pero nosotros se nos olvida, hermanos. ¿Crees tú que estas bendiciones fueron solamente para Israel? Hoy prescriben para nuestras vidas, en nuestra vida espiritual. Gloria a Dios. Esta dispensación tuvo 3 etapas. Número 1, unos 400 años bajo los jueces, tiempo en que Dios hubiera sido el rey de ellos en una teocracia directa, pero en cuyo tiempo cada uno hacía lo que bien le parecía, lo que les acabo de mencionar.
Número 2, 500 años como reino bajo reyes. Lean el libro de los reyes. Lean Primera de Reyes, Segunda de Reyes. Lean Primera de Crónicas y Segunda de Crónicas, por favor. Número 3, 600 años desde el cautiverio hasta la venida de Cristo. En relación con ello hubo el testimonio profético. La ley y los profetas fueron hasta Juan. Lucas capítulo 16, versículo 16. Cuando Jesús mismo les dice: no ha habido otro profeta como Juan, en poder y en autoridad. ¿Y cómo les hablaba Juan? ¿Cómo les hablaba, hermanos? Con autoridad. Hermanos, por favor, les hago un llamado en el nombre del Dios Todopoderoso. Arrepiéntanse de sus pecados, por favor, pero no me vayan a apedrear. ¿Cómo les hablaba? Con autoridad. Les decía: generación de víboras, ¿quién os ha enseñado a huir de la ira que vendrá? Y ellos se lo quedaban mirando y dicen: a nosotros nos dice víboras. Cuando ellos se jactaban diciendo: somos hijos de Abraham, porque un padre tenemos, Abraham. Y Jesús les dice: hipócritas, si fueseis hijos de Abraham, entonces me amaríais y recibiríais mi palabra, porque yo de Dios he venido. Esas eran las palabras de Juan el Bautista. Y Juan el Bautista les dice: ciertamente ya puesta el hacha sobre la raíz del árbol, para ser cortado, hacer leña y echado en el fuego. Está hablando del infierno, hermanos. Juan mismo les puso el dedo en la llaga a los fariseos y saduceos. Y esta palabra hoy nos pone el dedo en la llaga a cada uno de nosotros, incluyéndome. De tal forma, hermanos, que si realmente no nos arrepentimos en un corazón sincero y dispuesto, el arca de salvación, que se llama Evangelio, está con las puertas abiertas y pronto se cerrará y muchos se perderán, porque son muy pocos los que entran y más los que se pierden. Este es el Evangelio de salvación, y que la semana pasada hablé y que dije que Jesucristo y su palabra ha sido puesta como la roca angular, que esta palabra te pega fuerte cuando tú caes sobre ella, pero te desmenuzará si esta cayese sobre ti. Ya lo expliqué la semana pasada y ustedes saben perfectamente de qué estoy hablando. Número 6, la dispensación de la gracia, y es la que nosotros estamos viviendo ahora, y es la que la humanidad está desperdiciando, porque la gracia es el regalo de Dios a través de Jesucristo, y que no ha durado 10, 20, 30 años. Ha transcurrido desde que Cristo vino a la tierra 2000 años y un poquito más, y se ha predicado este evangelio del reino, y muy poquitos son los que creen en el evangelio de salvación, y la mayoría rechazan la palabra. Está ocurriendo exactamente lo mismo como en el día del diluvio, o como cuando los ángeles fueron y le dijeron a a Lot: sal, porque Dios destruirá esta ciudad. Y Lot no quería salir. Si no es porque los ángeles lo apresuran y lo jalan, les dice: sal, porque Dios está a punto de destruir esta ciudad. Y todavía una mujer de la familia, todavía que teniendo lástima por todos los bienes y riquezas que había dejado atrás,
volteó hacia atrás y se perdió. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, después de haber puesto los pies en este camino, todavía volteas hacia atrás y dices: ay, cuánto extraño aquellos momentos en que movía el bote, ay, mis chelas y mis tragos, y una mujer acá y otra acá, ¿verdad? Porque eso es lo que ofrece el mundo: carnalidad y perdición. ¿Y cómo terminan los jóvenes? ¿Cómo terminan? Quitándose la vida, porque no le hayan sentido a la vida. Las personas, los seres humanos, no le hayan sentido a la vida, porque no hay una razón de ser, y no saben ni por qué están ni por qué vinieron a este mundo, ni por qué están en este mundo, ni a dónde van. Bueno, sí lo deberían saber, pero el diablo se los oculta y no les dice que en ese camino van en una carrera desenfrenada hacia un lugar eterno de perdición, en el que dice la Biblia, y Jesucristo mismo lo dijo literalmente, que es el lloro y el crujir de dientes, en donde el fuego nunca se apaga, y dice, y el gusano de ellos nunca muere. La dispensación de la gracia es este tiempo en el que han transcurrido 2000 años desde que Cristo vino al mundo, y no han pasado poquitos años, hermanos, pero para Dios apenas han transcurrido 2 días y un poquito más. ¿Qué es 1000 años para Dios? Dice la Biblia, hermanos, que es como un día, y un día como 1000 años. El apóstol Pedro lo ratifica. Y hermanos, dice Juan capítulo 1 versículo 15 al 17. Ya estamos terminando, San Juan capítulo 1. Juan dio testimonio de él. ¿De quién? De Jesucristo. Y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí. Vean que Juan nació primero, pero Juan tenía conocimiento a través del Espíritu Santo, aquí, y en su vida espiritual, que Jesús era antes que él. Por eso les dice aquí: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. ¡Qué palabras! ¡Qué conocimiento de la Escritura! Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Quiere decir, la misericordia sobre la misericordia de Dios está cada día sobre cada uno de nosotros. Amén. Si tú estás aquí, quizá es porque Dios todavía nos está dando una última oportunidad y no la queremos aprovechar. Quizá este sea el último domingo y el próximo el Señor ya se haya llevado a su iglesia. No lo sabemos, pero siempre predicaré sobre esto. Aunque pasen 10, 15, 20 años y yo ya sea un anciano, les seguiré predicando que Cristo viene. Así como en el diluvio, la gente se burlaba y decían: este predica y tiene un barco en medio de la nada, ¿cómo echará ese barco gigantesco al mar si aquí no hay mar? Así la gente en ese tiempo dice: este predicadorcillo siempre predica que Cristo se lleva a su iglesia, que Cristo viene y no pasa nada. Bueno, llegará el tiempo en que lo que menos te lo esperes ocurrirá lo que tanto se ha prescrito. Y entonces entrará una ansiedad en tu corazón y dirás: ¿por qué no creí? ¿Por qué no creí? Y tocarás a la puerta del Evangelio, el arca del Evangelio, y lo que les dije la semana pasada, muchos dirán: ¿a dónde están los que decían aleluya? ¿A dónde están los que decían gloria a Dios? Y otros les dirán: se fueron con el Señor. Amén. ¿Qué necesita la iglesia entonces
para santificarse, para aferrarse, hermanos, al Evangelio, para afirmarse más en el Evangelio. Ese es el tiempo de la misericordia. Ese es el tiempo de la piedad de Dios en cada uno de nosotros. Dice la Biblia que muchos entran al camino, pero pocos son los que se salvan. ¿Quieres tú ser parte de los que se salvan? ¿O quieres ser parte del montón? ¿Cuántos se salvaron en el arca? 8 personas. Solamente la familia de Noé y sus 3 yernos. La dispensación del milenio, número 7. Desde la venida de Cristo en la gloria hasta el aprisionamiento final de Satanás en el infierno. Efesios capítulo 1 al 10. Léanlo, hermanos. ¿Qué nos dice aquí? La dispensación del reino de Cristo, el reino milenial. Después, hermanos, de este tiempo de la gracia, que es el penúltimo, la iglesia se irá. La iglesia se va. ¿Sí lo están escuchando? La iglesia se va. Bendito sea el nombre del Señor. Cristo pronto se lleva a su iglesia. Por favor, no lo tomes a la ligera. No te burles de este evangelio. No te eches a la espalda esta palabra como diciendo, me vale. Son puras fábulas, son puras patrañas. Porque llegará el tiempo en que te lamentarás y dirás, ¿por qué no creía estas palabras? ¿Por qué no me afirmé? Porque solamente jugué al evangelio, porque solamente jugué a ser un cristiano, un cristianito. Cuando veas en los medios de comunicación y en todas las pantallas, en todos los medios de comunicación, en la radio, en el internet, hermanos, a través de los medios satelitales, viendo la cara del anticristo, sabrás que estás perdido. Si en este tiempo no te puedes afirmar, ¿crees que te podrás afirmar en la gran tribulación? En donde Satanás no te va a tratar con dulzura y cariño. Será el peor verdugo de la humanidad. Y sobre todo, sobre los cristianos que se quedaron. Dice la Biblia, dice, y le ha sido poder, más bien le ha sido dado poder para hacerle guerra a los santos y vencerlos. Los destruirá. Lean un poquito de la historia, hermanos, de la época de la Inquisición y vean cómo Satanás se ensañó con los cristianos y los judíos en la época medieval. Como no los mataban primero para desmembrarlos, vivos los desmembraban. Por eso, en las carabelas que llegaron aquí a México, hermanos, venían muchos cristianos huyendo de la Inquisición. Si eso ocurrió, muchos historiadores y eruditos de la Biblia explican, sin temor a equivocarse, que Satanás implementará las mismas técnicas para ensañarse con todo aquel que no lo quiera adorar, ponerse el sello de la bestia en la mano derecha o en la frente. Todo aquel que se rehúse. Tú no podrás comprar ni vender, no podrás poner tu negocio, no te será autorizado vender
o comprar en un centro comercial para ir a comprar tu despensa, si antes no pasas el código sobre el lector para que puedas entrar. Si te detectan entrando, inmediatamente sonarán las alarmas, vendrán sobre ti y te llevarán ante el verdugo y te dirán: escuchen por favor, esto no es un cuento, esto es una realidad. Esto es una realidad, hermanos. No lo estoy diciendo yo no te estoy diciendo esto para que meterte miedo ni espanto, pero sí para que te afirmes en la palabra. Amén. Amén. Te torturarán y te dirán: desiste de tu Dios. Muchos, al ver la forma en cómo los torturan, dirán: no, yo no quiero que me hagan eso, pónganme el sello. Estarán perdidos eternamente. Dice la Biblia en el libro de Apocalipsis, léanlo completo para que encuentren esa parte en donde dice: y todos los que fueron sellados con el sello de la bestia fueron lanzados a un lago de fuego eterno. Hoy no te puedes afirmar, pero el Señor te hace el llamado para que dejes de estar jugando y para que dejes de estar perdiendo el tiempo. Porque si ahorita no te puedes afirmar, ¿crees que lo harás en aquel tiempo? Te entrará el temor de decir: no, por favor, a mí no me hagan eso, mejor prefiero que me pongan el sello. Y así con el sello podrás comprar o vender, pero estás perdido eternamente. ¿Qué prefieres, hermano? ¿Seguir jugando al cristiano y burlarte del Evangelio de Jesucristo? ¿O esto que te estoy diciendo ahora, experimentarlo en la gran tribulación? En el milenio, hermanos, después de los 7 años de gran tribulación, y con eso termino, Cristo viene a instituir un reino milenial, 1000 años, y nosotros estaremos ahí, los que hayamos sido fieles a Él. Yo quiero estar ahí. Créanme que soy un ser humano con muchos defectos y quizás más que ustedes. Siempre le pido a Dios en oración que tenga misericordia de mí, me limpie de mis pecados, de mis faltas y de mis errores, porque quiero estar allá. Quiero ver todo eso que dice la Biblia por mi alma y con todas mis fuerzas, que así será. Así se ha escrito y así será. Y así se hará.